Historia real. La novia que escuchó su nombre en la tierra. Pilar Montes, 1886, Sonora. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real, la novia que escuchó su nombre en la tierra. Pilar Montes, 1886, Sonora. Capítulo 1. La voz bajo el piso. En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Hermosillo, Sonora, en la tarde del 23 de mayo de 1886, aproximadamente 250 invitados estaban presenciando la ceremonia de matrimonio de Pilar Montes con don Emiliano Castro, cuando ocurrió algo tan perturbador, tan completamente inexplicable, que múltiples personas jurarían después, bajo testimonio solemne, que lo habían presenciado, en el momento preciso en que el Linum Centus, padre Damián, preguntaba: «Pilar Montes, ¿aceptas a Emiliano Castro como tu legítimo esposo?». Y el silencio reverente llenaba la iglesia, mientras todos esperaban la respuesta de la novia. Una voz femenina débil, pero claramente audible, había emergido del piso de baldosas de barro debajo de los pies de Pilar, una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, una voz que había pronunciado con claridad terrible: «Pilar, Pilar, no lo hagas. Pilar, huye». El efecto había sido de horror inmediato y visceral. Pilar, de pie ante el altar en su vestido de novia de satén blanco con encaje de alenzón, había dado paso atrás súbitamente, como si el piso bajo sus pies se hubiera vuelto llamas. Había mirado hacia abajo con expresión de terror absoluto. Había intentado hablar, pero solo había producido sonido estrangulado, y entonces había desmayado completamente, colapsando en brazos de su padre, don Octavio, quien estaba de pie junto a ella. «¡La escucharon!», Pilar había gritado momentos antes de desmayarse, su voz quebrándose con pánico. «¡Alguien me llamó desde abajo! ¡Alguien enterrado allí!». El caos había estallado en la iglesia. Múltiples mujeres entre los invitados habían comenzado a gritar, algunas afirmando que también habían escuchado la voz, otras insistiendo que no habían escuchado nada, pero que reacción de Pilar era prueba suficiente de que algo terrible había ocurrido. Hombres habían corrido hacia el altar, algunos para ayudar con Pilar desmayada, otros para examinar el piso de donde supuestamente había venido la voz. El padre Damián, sacerdote de 60 años que había servido en esa iglesia durante 3 décadas y que había oficiado cientos de matrimonios sin incidente similar, había intentado restaurar orden con autoridad pastoral. «Por favor, cálmense. No hay nada en el piso, no hay voces. La señorita Montes está sufriendo de nervios de novia. Es comprensible en día tan importante». Pero su voz había llevado duda que contradecía sus palabras tranquilizadoras. Porque el padre Damián también había escuchado algo que no podía explicar racionalmente. Había habido sonido, tal vez no palabras claramente articuladas como Pilar afirmaba, pero definitivamente sonido que parecía venir de debajo del piso. Sonido que había coincidido exactamente con momento de la pregunta matrimonial. Y había otro detalle que el padre Damián no había mencionado a los invitados, detalle que lo había inquietado profundamente durante años, pero que siempre había suprimido como imaginación.
ese área específica del piso, el área precisamente donde Pilar había estado de pie cuando había escuchado la voz, siempre había sentido diferente del resto del piso. Cuando caminaba sobre esas baldosas durante misas o ceremonias, siempre había sentido frío inusual que parecía emanar de abajo. Había notado que crucifijos y candelabros colocados en esa área frecuentemente caían sin razón aparente, y había experimentado sensación persistente e incómoda de que algo estaba enterrado allí que no debería estar. Pilar había sido llevada a sacristía, donde había recuperado conciencia después de varios minutos. Su primera acción al despertar había sido agarrar el brazo de su padre con fuerza desesperada. «Papá, escuché voz de mujer viniendo del piso. Me llamó por mi nombre. Me advirtió contra Emiliano. No puedo casarme con él. Hay algo terrible aquí». Don Octavio, hombre práctico de negocios que no creía en lo sobrenatural, había intentado razonar con su hija. Pilar, fue imaginación, o tal vez alguien entre los invitados susurró, y el sonido fue distorsionado. No hay nadie debajo del piso de la iglesia. No fue imaginación. Pilar había insistido con intensidad que asustó a su padre. Escuché voz claramente. Era mujer y sonaba como si estuviera sufriendo, como si estuviera atrapada. Y conocía mi nombre, papá. ¿Cómo podría conocer mi nombre? Pero bajo presión de familia, bajo argumento de que cancelar boda ante 250 invitados basándose en voz misteriosa sería escándalo que arruinaría reputación de Pilar, y bajo aseguranzas de Emiliano de que investigarían cualquier preocupación después de la ceremonia, Pilar finalmente había acordado continuar. La ceremonia había sido completada aproximadamente 30 minutos después del incidente, después de que Pilar había recuperado suficiente compostura, pero había permanecido pálida y temblorosa durante el resto de ceremonia. Había pronunciado sus votos con voz apenas audible y había evitado mirar hacia el piso como si tuviera miedo de que voz regresara. Lo que Pilar no sabía en ese momento, lo que solo se descubriría 3 semanas después, cuando su propio cuerpo sería encontrado muerto en circunstancias que médico declararía consistentes con envenenamiento por sustancia desconocida, era que la voz que había escuchado venir del piso no era alucinación, ni imaginación, ni fenómeno sobrenatural. Era advertencia desesperada de Catalina Reyes, la primera esposa de Emiliano Castro, quien había desaparecido misteriosamente 3 años antes, y cuyo cuerpo había sido enterrado por Emiliano bajo el piso de la iglesia, en área donde sabía que futuras bodas serían celebradas, donde su próxima víctima estaría de pie pronunciando votos, donde Catalina muerta podría presenciar matrimonio de su asesino con su sucesora. Y el sonido que Pilar había escuchado no era voz literal de Catalina, sino resultado de fenómeno acústico extraordinario y macabro. El área bajo el piso donde Catalina estaba enterrada tenía características arquitectónicas específicas, cavidad creada por construcción antigua de la iglesia, que amplificaba y dirigía hacia arriba cualquier sonido que ocurriera abajo. Y en momento cuando Pilar estaba pronunciando sus votos, movimiento de su vestido pesado sobre las baldosas, combinado con vibración de su respiración nerviosa, había creado resonancia que había activado esta cavidad acústica, produciendo sonido que parecía ser voz emergiendo de la tierra. Pero la coincidencia de que este sonido había ocurrido precisamente cuando Pilar estaba pronunciando votos matrimoniales, que había parecido pronunciar su nombre, que había sido interpretado por múltiples personas como advertencia, sería vista por muchos después como intervención genuinamente sobrenatural, como Catalina intentando desde muerte advertir a su sucesora del destino que le esperaba.
Esta es la historia de Pilar Montes, quien escuchó su nombre siendo llamado desde el piso de iglesia durante su ceremonia de matrimonio, quien murió 3 semanas después envenenada por el mismo hombre que había asesinado y enterrado a su primera esposa bajo ese piso, y cuya muerte llevaría a exhumación del piso que revelaría no solo cuerpo de Catalina, sino evidencia de que Emiliano Castro era asesino serial que había usado iglesia como cementerio privado para sus víctimas. Y es la historia de cómo el incidente de la voz del piso, evento que había sido descartado inicialmente como histeria colectiva o fenómeno acústico extraño, sería reinterpretado después como advertencia literal de víctima previa intentando salvar a víctima futura, advertencia que no fue escuchada a tiempo, pero que eventualmente conduciría a justicia. Para comprender esta historia completa en toda su complejidad terrible, debemos comenzar no con la voz, sino con la tierra árida del desierto sonorense, donde esta historia se desarrolló, con la familia cuya hija sería víctima, con el asesino que había comprendido que iglesia era lugar perfecto, tanto para matrimonio como para entierro, y con la primera esposa cuyo cuerpo bajo el piso sería testigo silencioso de crímenes de su asesino. Capítulo 2. Sonora y la tierra del calor implacable. El año de 1886 encontró al estado de Sonora, territorio vasto del noroeste de México, que limita con Estados Unidos y el Mar de Cortés, en período de transformación económica acelerada bajo el Porfiriato. Era momento de expansión de minería de cobre y plata, de construcción de ferrocarriles que conectarían región con mercados estadounidenses, y de colonización de tierras que tradicionalmente habían sido dominadas por pueblos indígenas yaquis y mayos, que ahora enfrentaban desplazamiento violento. Hermosillo, capital del estado, tenía aproximadamente 15,000 habitantes en 1886. Era ciudad de calor extremo, donde temperaturas de 40 grados Celsius durante meses de verano eran normales. Ciudad de arquitectura colonial, adaptada al clima con techos altos, patios sombreados y gruesas paredes de adobe diseñadas para mantener interior fresco. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde Pilar escucharía la voz y donde matrimonio maldito sería celebrado, era edificio del siglo XVIII que había sido construido sobre estructuras más antiguas. Su piso era de baldosas de barro cocido que habían sido colocadas sobre base de tierra compactada y piedras, y debajo de esa base había espacios vacíos, cavidades creadas por construcción antigua y por erosión gradual del suelo, espacios que nadie había examinado en décadas. Era en una de estas cavidades que Emiliano Castro había enterrado cuerpo de Catalina 3 años antes, accediendo a espacio mediante entrada secreta desde cripta familiar, que estaba conectada a área bajo el piso principal de la iglesia, mediante túnel antiguo que pocos conocían existía. La economía de Sonora en 1886 estaba basada en minería que estaba experimentando boom debido a inversión extranjera masiva, particularmente estadounidense. Minas de cobre en Cananea y Nacosari, minas de plata en Álamos, estaban produciendo riqueza considerable. Había también ganadería extensiva en valles donde agua estaba disponible y agricultura de riego limitada a orillas del río Sonora y otros ríos escasos de región. Pero lo más relevante para historia de Pilar era el poder de hacendados y mineros ricos en Sonora, poder que era casi absoluto en región donde gobierno central tenía presencia débil y donde justicia dependía enormemente de riqueza y conexiones. Hombre rico como Emiliano Castro, propietario de mina de plata y de hacienda ganadera, podía esperar impunidad considerable incluso si crímenes fueran sospechados. La sociedad sonorense en 1886 estaba estratificada rígidamente.
En Cúspide estaban propietarios de minas y haciendas grandes, muchos de ellos de ascendencia española o europea reciente. Había clase media de comerciantes, profesionales y administradores. Y mayoría de población consistía en trabajadores mineros, vaqueros, campesinos, muchos de origen indígena o mestizo, que vivían en pobreza extrema. Para mujeres de familias de élite como Pilar, la vida ofrecía educación moderada, comodidad material significativa, pero subordinación legal completa a padres y luego a esposos. Y el matrimonio era medio principal de formar alianzas entre familias poderosas, de consolidar propiedades, de mantener posición social. El sistema legal de Sonora en 1886, como en resto de México porfirista, favorecía fuertemente a ricos. Investigaciones de crímenes eran superficiales, si víctima era pobre o si sospechoso era poderoso. Y desapariciones de mujeres, particularmente esposas que habían huido, según historias de esposos, raramente eran investigadas seriamente. Era este contexto de impunidad que había permitido que Emiliano Castro asesinara a Catalina 3 años antes sin consecuencias serias. Cuando Catalina había desaparecido, cuando Emiliano había reportado que había abandonado matrimonio y había huido a Estados Unidos, investigación había sido mínima porque Emiliano era hombre rico y respetado, cuya palabra era aceptada sin cuestionamiento serio. La Iglesia de la Asunción tenía historia que pocos conocían completamente. Había sido construida en 1740 sobre sitio de iglesia anterior, que había sido destruida por terremoto. Y durante construcción de la nueva iglesia, los constructores habían incorporado partes de la estructura antigua, incluidas criptas y túneles subterráneos que conectaban iglesia con edificios adyacentes. Una de estas criptas pertenecía a familia Castro, familia prominente de Hermosillo durante período colonial. Y Emiliano, como descendiente directo, tenía llave de entrada a la cripta, entrada que estaba ubicada en pared exterior de iglesia y que permitía acceso a espacio bajo el piso sin necesidad de entrar por puerta principal. Era este acceso secreto que Emiliano había usado para enterrar a Catalina. Había matado a su esposa en su casa mediante estrangulación, había esperado hasta medianoche, había llevado cuerpo envuelto a iglesia, había usado llave para entrar a cripta familiar, y desde allí había navegado túnel que conectaba con cavidad bajo piso principal, donde había enterrado cuerpo en fosa poco profunda que había excavado usando herramientas que había traído. El área específica que había seleccionado para entierro era precisamente área donde matrimonios eran celebrados, donde novias pronunciaban votos. Era elección deliberada y sádica. Emiliano había querido que Catalina presenciara su próximo matrimonio, había querido forzarla incluso en muerte a ser testigo de su reemplazo. Lo que no había anticipado era que características acústicas específicas de esa cavidad crearían fenómeno donde sonidos de superficie serían amplificados y resonados de manera que producirían efecto de voz emergiendo de tierra, fenómeno que sería activado precisamente cuando Pilar estuviera pronunciando votos en el mismo lugar donde Catalina yacía enterrada. Capítulo 3. Pilar Montes y sus dudas suprimidas. Pilar Montes había nacido en el año de 1863 en Hermosillo. Su padre, don Octavio Montes, era comerciante próspero que había hecho fortuna considerable mediante importación de productos manufacturados de Estados Unidos y exportación de plata y ganado hacia norte. Era hombre de riqueza estimada en 80,000 pesos. Su madre, doña Cecilia, provenía de familia de hacendados de Álamos que había poseído tierras durante generaciones. El matrimonio había unido capital comercial con prestigio de linaje terrateniente. Pilar era la segunda de 4 hijos. Su hermano mayor, Teodoro,
tenía 25 años en 1886 y trabajaba en negocio familiar. Su hermana menor, Aurora, tenía 20 años. Su hermano menor, Adolfo, tenía 18 años. A sus 23 años, Pilar era mujer de inteligencia aguda y sensibilidad emocional profunda. Tenía rostro oval con rasgos delicados, ojos oscuros expresivos, cabello negro ondulado que usaba en estilos elaborados y constitución delgada. Había recibido educación excepcional para mujer de su época. Tutores privados, 2 años en convento en Guadalajara, francés, piano, literatura. Lo que más definía a Pilar era su cualidad de intuición perceptiva sobre personas. Era capaz de detectar cuando algo estaba equivocado en situación o persona, incluso cuando no podía articular específicamente qué detectaba. Y era esta sensibilidad que había hecho que sintiera inquietud profunda sobre Emiliano Castro durante cortejo. El cortejo de Pilar por Emiliano había comenzado en diciembre de 1885. Emiliano había sido presentado a familia Montes como viudo de 35 años, propietario de mina San Rafael, valorada en 120,000 pesos, y de hacienda El Mezquite, de 2,000 hectáreas. Era partido extraordinariamente atractivo financieramente. Don Octavio había investigado antecedentes de Emiliano mediante contactos comerciales y respuestas habían sido uniformemente positivas. Emiliano administraba mina competentemente, hacienda era próspera y reputación era sólida como hombre de negocios astuto. Lo que investigación no había revelado, lo que Emiliano había ocultado hábilmente, era que su primera esposa Catalina no había huido a Estados Unidos como él afirmaba, sino que había sido asesinada y enterrada bajo piso de iglesia. Y que antes de Catalina había habido otra mujer prometida que había cancelado compromiso y había desaparecido, según historia de Emiliano, pero que en realidad también había sido asesinada, su cuerpo enterrado en desierto donde nunca sería encontrado. Durante 5 meses, Emiliano había cortejado a Pilar con paciencia y corrección apropiadas. Había sido respetuoso, había expresado afecto moderado, había discutido planes de futuro que sonaban razonables. Pero había momentos cuando Pilar había notado cosas que la inquietaban. Había sido manera en que Emiliano hablaba sobre Catalina, su primera esposa. Cuando familia preguntaba sobre ella, Emiliano proporcionaba respuestas que eran técnicamente apropiadas, pero que llevaban tono extraño, como si estuviera recitando historia ensayada en lugar de recordar genuinamente. Catalina era mujer difícil, decía. Nunca estaba satisfecha. Finalmente, decidió que vida en Sonora no era para ella. Partió hacia Estados Unidos. No he escuchado de ella desde entonces. Eran palabras que sonaban plausibles superficialmente. Pero Pilar había notado que cuando Emiliano hablaba de Catalina, sus ojos no mostraban dolor de pérdida, sino algo diferente, algo que se parecía inquietantemente a satisfacción. Y había sido visita a Iglesia de la Asunción que Emiliano había insistido hacer con Pilar aproximadamente 2 meses antes de boda. Había querido mostrarle dónde ceremonia sería celebrada. Había querido que se familiarizara con espacio. Durante esa visita, cuando habían estado de pie en área donde votos serían pronunciados, Pilar había sentido escalofrío repentino que no podía explicar. El piso bajo sus pies había sentido frío inusual a pesar de calor exterior. Y había tenido sensación inquietante de que algo estaba mal con ese lugar, de que algo terrible había ocurrido allí. Este lugar se siente extraño, Pilar había comentado a Emiliano. ¿No sientes el frío que viene del piso? Emiliano había mirado hacia abajo brevemente. Había mostrado expresión que Pilar no pudo interpretar completamente, pero que le pareció ser mezcla de satisfacción secreta y ansiedad. No siento nada inusual.
Probablemente es solo contraste con calor exterior. Pero Pilar no había quedado convencida, y durante semanas antes de boda, había expresado reservas crecientes a su familia. «Hay algo sobre Emiliano que no confío completamente», había confesado a su madre, «y ese lugar en la iglesia donde estaré durante ceremonia, siento que algo terrible está enterrado allí». Eran palabras que doña Cecilia había interpretado como nervios prematrimoniales naturales. «Todas las novias sienten aprensión», había tranquilizado. «Y en cuanto a la iglesia, ese edificio viejo, probablemente hay muchas personas enterradas en criptas debajo. No significa nada siniestro. Bajo presión familiar para no arruinar oportunidad excelente por sensaciones vagas, Pilar había suprimido sus dudas y había continuado con planes de boda. Pero sus reservas nunca habían desaparecido completamente. Y cuando había escuchado la voz venir del piso durante ceremonia, cuando había sentido horror absoluto de comprender que su intuición había sido correcta, que algo terrible estaba efectivamente enterrado bajo sus pies, había sido momento de validación terrible de todo lo que había sentido durante meses. Capítulo 4. Emiliano Castro y el cementerio secreto. El hombre que se casaría con Pilar Montes el 23 de mayo de 1886 no era simplemente viudo buscando nueva esposa, sino asesino serial que había desarrollado método específico: casarse con mujeres ricas, asesinarlas para heredar sus propiedades y enterrar sus cuerpos en lugares que tenían significado simbólico para él. Emiliano Castro había nacido en 1851 en familia de mineros medianos en Hermosillo. Había heredado Mina San Rafael a los 25 años cuando su padre murió, y había expandido operaciones exitosamente durante décadas siguientes. Para sus 30 era hombre rico con reputación sólida en comunidad de negocios. Pero había aspecto de personalidad de Emiliano que nadie conocía: necesidad psicológica profunda de controlar completamente a mujeres en su vida, de poseerlas no solo durante vida, sino en muerte. Y cuando mujer no cumplía sus expectativas o cuando comenzaba a cuestionar su autoridad, su respuesta era eliminarla permanentemente. Su primera víctima había sido prometida llamada Josefina, a quien había cortejado en 1879. Cuando Josefina había comenzado a expresar dudas sobre matrimonio, cuando había sugerido cancelar compromiso, Emiliano la había estrangulado durante paseo en Hacienda y había enterrado cuerpo en desierto donde nunca sería encontrado. Su segunda víctima había sido Catalina Reyes, con quien se había casado en 1881. Durante 2 años, Catalina había vivido bajo control opresivo de Emiliano. Había sufrido abuso psicológico constante, y cuando finalmente había amenazado con dejarlo, con revelar a su familia tratamiento que recibía, Emiliano la había asesinado. Pero a diferencia de Josefina, cuyo cuerpo había enterrado en desierto anónimo, Emiliano había querido que Catalina permaneciera presente de alguna manera, y había concebido idea macabra de enterrarla bajo piso de iglesia, donde eventualmente se casaría de nuevo, forzando a Catalina en muerte a ser testigo de su matrimonio con su reemplazo. El proceso de enterrar a Catalina había requerido planificación meticulosa. Emiliano había asesinado a Catalina en su casa mediante estrangulación, había esperado hasta medianoche, había envuelto cuerpo en tela gruesa y lo había transportado en carruaje hacia iglesia, usando llave de cripta familiar que había heredado de su padre. Había entrado a espacio subterráneo debajo de iglesia. Desde cripta principal, había navegado túnel estrecho que conectaba con cavidad bajo área del altar, donde matrimonios eran celebrados.
Con herramientas que había traído, había excavado fosa poco profunda en tierra suelta, había colocado cuerpo de Catalina y había cubierto con tierra y piedras. Y entonces había hecho algo que revelaría su sadismo profundo. Había colocado pequeño crucifijo de plata que había pertenecido a Catalina en tierra directamente sobre su cuerpo, como marcador que solo él conocía existía. Durante 3 años después del asesinato de Catalina, Emiliano había vivido como viudo respetable. Pero para 1885 había comenzado a sentir necesidad de casarse de nuevo, no por compañía, sino porque había gastado considerable cantidad de dinero que había heredado de Catalina y necesitaba inyección nueva de capital. Su cortejo de Pilar había sido calculado específicamente para acceder a fortuna de familia Montes. Y había planeado repetir patrón, casarse, esperar período apropiado de meses o año, asesinar a Pilar cuando nadie sospechara, heredar su propiedad y continuar ciclo. Pero había cometido error que no había anticipado. Había insistido en casarse en la misma iglesia donde Catalina estaba enterrada, en área exacta donde su cuerpo yacía bajo el piso. Era decisión motivada por sadismo, por deseo de forzar a Catalina a presenciar su matrimonio con Pilar. Pero era también decisión que crearía posibilidad de que secreto sería expuesto, porque lo que Emiliano no había comprendido completamente eran características acústicas específicas de cavidad donde había enterrado a Catalina. La combinación de espacio cerrado, tierra suelta y posición del cuerpo creaba cámara de resonancia que amplificaba ciertos sonidos de superficie. Y cuando Pilar había estado de pie sobre área durante ceremonia, cuando su vestido pesado había rozado piso, cuando su respiración nerviosa había creado vibraciones sutiles, estas vibraciones habían sido amplificadas por cavidad abajo. Habían resonado de manera que creaba sonido que emergía del piso, sonido que múltiples personas interpretaron como voz, llamando nombre de Pilar. Era fenómeno acústico raro, pero completamente natural. Pero su ocurrencia en momento preciso de votos matrimoniales, su interpretación como advertencia por múltiples testigos y la reacción de terror de Pilar habían creado incidente que sería recordado por todos y que eventualmente conduciría a investigación del piso. Capítulo 5. Las 3 semanas de matrimonio y el envenenamiento. A pesar del incidente perturbador durante ceremonia, matrimonio había sido completado. Pilar había pronunciado sus votos con voz temblorosa, había sido declarada esposa de Emiliano y había partido hacia recepción que había sido celebración tensa, donde múltiples invitados habían discutido en voz baja el evento extraño que habían presenciado. Durante 3 semanas después de matrimonio, Pilar había vivido con Emiliano en su casa grande en las afueras de Hermosillo, y desde primer día había experimentado sensación creciente de terror sobre hombre con quien había casado. Emiliano había sido controlador de manera que excedía normas de época. Había insistido en conocer cada detalle de actividades de Pilar. Había restringido su contacto con su familia. Había mostrado furia desproporcionada cuando ella expresaba cualquier opinión independiente. «Eres mi esposa ahora», había dicho en múltiples ocasiones con tono amenazante. «Existe para servirme y obedecerme. No tienes vida separada de mí». Pilar había intentado mantener apariencia de normalidad, pero internamente había estado aterrorizada. Y había compartido sus preocupaciones con su hermana Aurora durante visita secreta que había logrado hacer a casa de sus padres. Emiliano no es quien pretendió ser durante cortejo. Pilar había confesado con lágrimas. Es cruel, controlador, y hay algo más. A veces lo veo mirándome de manera que me hace sentir que planea hacerme daño. Como si estuviera evaluando cuándo y cómo.
Aurora había instado a Pilar a dejar a Emiliano, a regresar a casa de sus padres. Pero Pilar había temido escándalo, había temido reacción de Emiliano y había decidido esperar, intentar hacer matrimonio funcionar. Era decisión que sería fatal, porque aproximadamente 2 semanas después de matrimonio, Emiliano había comenzado a administrar arsénico a Pilar en dosis pequeñas mezcladas en su comida y bebida. El método era similar al que había planeado usar con Catalina, antes de que hubiera decidido que estrangulación sería más rápida. Dosis pequeñas de arsénico durante días causarían síntomas que parecerían ser enfermedad gastrointestinal y eventualmente causarían muerte que podría ser atribuida a fiebre o enfermedad natural. Pilar había comenzado a mostrar síntomas aproximadamente 3 días después de que envenenamiento comenzó: náusea, vómito, dolor abdominal, debilidad extrema. Dr. Simón Navarro había sido llamado, había diagnosticado fiebre intestinal y había prescrito tratamientos que no eran efectivos contra envenenamiento. Durante días siguientes, condición de Pilar había empeorado progresivamente, y en sus momentos de delirio febril había dicho cosas que su familia recordaría después como significativas. La voz del piso me advirtió, había murmurado. La mujer enterrada allí sabía que él me mataría, igual que la mató a ella. Eran palabras que familia había interpretado como delirio sin sentido, pero eran también intuición profunda de verdad, que voz que había escuchado había estado conectada a destino de Catalina, y que ese destino ahora era su propio destino. Pilar Montes murió el 14 de junio de 1886, 3 semanas y un día después de su matrimonio, en presencia de su familia devastada y de esposo asesino que actuaba dolor apropiado mientras calculaba internamente cuánto de herencia de Pilar podría liquidar antes de comenzar a buscar próxima víctima. Pero muerte de Pilar activaría serie de eventos que expondrían a Emiliano. Porque a diferencia de Catalina, cuya desaparición había sido aceptada sin investigación seria, Pilar tenía familia poderosa que no aceptaría muerte súbita de mujer joven y sana sin explicación satisfactoria. Capítulo 6. La autopsia y el recuerdo de la voz. Don Octavio, devastado por muerte de su hija, pero también profundamente sospechoso de circunstancias, había demandado autopsia formal. Y Dr. Navarro, quien también tenía dudas sobre el diagnóstico de fiebre intestinal que había dado, había acordado con necesidad de examen más exhaustivo. La autopsia fue realizada el 16 de junio por Dr. Navarro, asistido por Dr. Alfonso Mercado, médico forense de Guaymas, que había sido traído específicamente para este caso. Y hallazgos fueron inequívocos. Pilar había muerto de envenenamiento por arsénico en dosis que había sido administrada gradualmente durante periodo de aproximadamente 2 semanas. Esta mujer fue envenenada deliberadamente. Dr. Mercado había declarado: patrón de acumulación de arsénico en tejidos indica administración múltiple durante días. Esto no fue accidente, fue asesinato. Era conclusión que transformaba muerte sospechosa en homicidio claro. Y sospecha obvia recaía sobre Emiliano como esposo que habría tenido acceso constante a comida y bebida de Pilar. Pero cuando Emiliano fue interrogado, había negado todo con indignación elaborada. No envenené a mi esposa, la amaba, y no tengo motivo para asesinarla. Su herencia es modesta comparada con mi propia fortuna. Era argumento que superficialmente parecía razonable. Pero investigación de finanzas de Emiliano reveló que sus negocios no eran tan prósperos como afirmaba, que tenía deudas considerables y que herencia de Pilar le proporcionaba capital que necesitaba desesperadamente. Y entonces Aurora, hermana de Pilar, había recordado algo crucial: las últimas palabras delirantes de Pilar sobre voz del piso,
que la había advertido, sobre mujer enterrada que sabía que él la mataría. Pilar dijo que voz que escuchó durante ceremonia estaba conectada a primera esposa de Emiliano. Aurora había reportado a investigadores. Dijo que mujer enterrada bajo piso sabía lo que Emiliano había hecho. ¿Qué si primera esposa de Emiliano no huyó a Estados Unidos? ¿Qué si él la mató también? Era teoría que parecía fantástica, pero combinada con evidencia de que Emiliano había envenenado a Pilar, con el hecho de que su primera esposa Catalina había desaparecido en circunstancias no completamente explicadas, y con múltiples testimonios de invitados que habían presenciado incidente de voz del piso durante boda de Pilar, había suficiente para justificar investigación más profunda. Investigadores habían comenzado a entrevistar personas que habían conocido a Catalina y habían descubierto detalles perturbadores. Catalina había expresado a amigas que temía a Emiliano, que había sufrido abuso, que había planeado dejarlo, y entonces había desaparecido súbitamente, con Emiliano proporcionando historia de que había huido a Estados Unidos sin notificación previa. Nunca creí historia de Emiliano. Amiga de Catalina había testificado. Catalina me había dicho apenas días antes de su desaparición que planeaba dejarlo, pero que temía su reacción. Y entonces súbitamente había huido, sin decir adiós a nadie, sin llevar sus pertenencias. No tenía sentido. Y entonces padre Damián había sido entrevistado sobre incidente de la voz durante ceremonia de Pilar. Y había revelado información que transformaría caso. Había contado a investigadores sobre su conocimiento de túneles y criptas bajo iglesia, sobre cómo familia Castro tenía acceso a espacios subterráneos, y sobre su sensación persistente durante años de que algo estaba enterrado inapropiadamente bajo área específica del piso, donde Pilar había estado cuando había escuchado la voz. Siempre sentí que algo estaba equivocado con esa área. Padre había confesado, y cuando Pilar gritó que había escuchado voz llamándola desde piso, cuando reaccionó con terror absoluto, pensé que tal vez su sensibilidad había detectado algo que yo había sentido, pero suprimido durante años. Con esta información, investigadores habían obtenido autorización de autoridades eclesiásticas para examinar piso de iglesia. Y el 5 de julio de 1886, excavación fue comenzada en área precisa donde Pilar había estado durante ceremonia, área donde había escuchado la voz que la había advertido. Capítulo 7. El descubrimiento bajo el piso. La excavación del piso de la Iglesia de la Asunción comenzó temprano en mañana del 5 de julio. Trabajadores habían levantado baldosas cuidadosamente del área específica donde Pilar había estado durante ceremonia. Habían removido capa de mortero y piedras debajo, y habían comenzado a excavar tierra suelta que había estado bajo base del piso. Aproximadamente 1 metro bajo superficie habían encontrado algo que confirmó sospechas más oscuras: restos humanos envueltos en tela que estaba deteriorada pero todavía parcialmente intacta, restos de mujer adulta, según análisis inicial, con evidencia de trauma en cuello consistente con estrangulación, y junto a restos, parcialmente enterrado en tierra, estaba crucifijo de plata con inscripción en reverso: para Catalina, con amor de su madre, 1879. Era evidencia inequívoca que cuerpo era de Catalina Reyes, primera esposa de Emiliano, que había desaparecido 3 años antes. Y ubicación del cuerpo bajo piso de iglesia en área específica donde ceremonias matrimoniales eran celebradas. Sugería que entierro había sido deliberado y simbólico, no simplemente disposición conveniente de cuerpo. Examen forense del cuerpo por Dr. Mercado confirmó que muerte había sido causada por estrangulación, que había ocurrido aproximadamente 3 años antes basándose en estado de descomposición, y que manera en que cuerpo había sido enterrado,
cuidadosamente colocado con crucifijo, indicaba que entierro había sido realizado por alguien que tenía acceso a espacio bajo piso y que había tomado tiempo para colocar cuerpo específicamente. Este entierro no fue hecho apresuradamente, Dr. Mercado había explicado. Fue planeado y ubicación específica, directamente bajo área donde novias pronuncian votos, sugiere simbolismo enfermo. Asesino quería que su víctima presenciara matrimonios futuros. Investigación de cómo asesino había accedido a espacio bajo piso había llevado al descubrimiento de cripta de familia Castro y túnel que conectaba con área bajo piso principal. Y registro de llaves de cripta mostró que Emiliano tenía única llave existente que había sido heredada de su padre. Solo Emiliano tenía acceso a este espacio, investigadores habían concluido. Solo él podría haber enterrado cuerpo aquí. Emiliano Castro fue arrestado el 6 de julio de 1886, acusado de 2 homicidios. El de Catalina Reyes mediante estrangulación en 1883 y el de Pilar Montes mediante envenenamiento en 1886, pero investigación no terminó con descubrimiento de cuerpo de Catalina, porque si Emiliano había asesinado a 2 esposas, ¿había habido otras víctimas? Excavación del espacio bajo piso continuó, expandiéndose a áreas adyacentes, y habían encontrado segundo conjunto de restos, más deteriorados, de mujer joven. Mediante investigación de registros y entrevistas con familias, restos fueron identificados tentativamente como Josefina Vargas, prometida de Emiliano, que había desaparecido en 1879. Historia de Emiliano había sido que Josefina había cancelado compromiso y había partido de Hermosillo. Pero evidencia ahora sugería que había sido asesinada y enterrada, inicialmente en desierto, pero luego movida por Emiliano al cementerio bajo iglesia donde guardaba sus víctimas. Emiliano Castro no era simplemente asesino doble, sino asesino serial que había matado al menos 3 mujeres durante período de 7 años. Capítulo 8. El juicio y la voz de la advertencia. El juicio de Emiliano Castro comenzó en septiembre de 1886 en Hermosillo y fue sensación que atrajo atención de todo México. Era caso que combinaba elementos extraordinarios. Múltiples asesinatos, cuerpos enterrados bajo piso de iglesia y particularmente incidente de voz del piso que había advertido a víctima durante su propia ceremonia matrimonial. La evidencia presentada fue extensa. Médicos forenses testificaron sobre causa de muerte de Pilar mediante envenenamiento por arsénico, sobre causa de muerte de Catalina mediante estrangulación, sobre identificación de restos de tercera víctima. Investigadores testificaron sobre descubrimiento de cuerpos bajo piso, sobre acceso exclusivo de Emiliano a espacio mediante llave de cripta familiar, sobre evidencia financiera de motivo. Pero testimonio más dramático vino de múltiples invitados de boda de Pilar que testificaron sobre incidente de voz del piso. Aproximadamente 30 personas testificaron que habían escuchado sonido que parecía ser voz emergiendo del piso, voz que parecía pronunciar nombre de Pilar. Escuché claramente voz de mujer viniendo del piso. Uno de los invitados había testificado. Dijo Pilar y algo como «no lo hagas» o «huye». Fue aterrador. Y expresión de Pilar cuando lo escuchó fue de horror absoluto. Padre Damián testificó sobre características acústicas del espacio bajo piso, sobre cómo era posible que resonancia natural pudiera crear sonidos que parecían ser voces. Pero también admitió que timing del sonido, su ocurrencia precisa durante momento de votos, era coincidencia extraordinaria que algunos interpretarían como intervención providencial. ¿Fue voz literal de mujer muerta advirtiendo a futura víctima? Padre había dicho con gravedad.
No puedo decir con certeza teológica, pero puedo decir que algo ocurrió en ese momento que múltiples personas percibieron como advertencia, y esa advertencia resultó ser profética. Experto en acústica de Ciudad de México, testificó que fenómeno de sonido emergiendo de cavidad bajo piso era posible mediante resonancia específica, pero que requería condiciones muy específicas que ocurrirían raramente. La probabilidad de que estas condiciones se alinearan precisamente en momento cuando novia estaba pronunciando votos, en lugar de en cualquier otro momento durante ceremonia o durante miles de otras actividades en iglesia durante años, es extraordinariamente baja, experto había declarado. Algunos dirían milagrosa. La defensa de Emiliano intentó argumentar que muerte de Pilar había sido por causas naturales, que evidencia de arsénico era error de análisis. Pero evidencia toxicológica era inequívoca. Abogado intentó argumentar que cuerpos bajo piso podían haber sido colocados allí por otra persona, pero evidencia de acceso exclusivo de Emiliano a espacio, combinada con identidades de víctimas como esposa y prometida de Emiliano, hizo esta argumentación insostenible. Cuando Emiliano fue llamado a testificar, había confesado finalmente bajo presión de evidencia abrumadora. Sí, maté a Catalina, había admitido, y a Josefina, y a Pilar. Todas me desobedecieron o amenazaron dejarme. No podía permitirlo, y enterré a Catalina bajo piso de iglesia porque quería que estuviera allí cuando me casara de nuevo. Quería que presenciara mi próximo matrimonio. ¿Y el incidente de la voz durante boda de Pilar? Fiscal había preguntado. ¿Cómo explicas que múltiples personas escucharon advertencia viniendo del piso exactamente donde habías enterrado a tu víctima previa? Fue coincidencia, Emiliano había insistido, o fenómeno acústico como experto explicó. No creo en fantasmas. Pero Pilar creía que escuchó advertencia real, Fiscal había presionado. Y esa creencia fue confirmada cuando moriste semanas después por tu mano. ¿No es eso intervención de justicia divina? Emiliano no había respondido. El veredicto fue inevitable, culpable de 3 homicidios premeditados con circunstancias agravantes de extrema crueldad, premeditación elaborada y profanación de espacio sagrado. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Emiliano Castro fue ejecutado en Hermosillo el 15 de diciembre de 1886. Sus últimas palabras fueron: «Las mujeres eran mías para controlar como quisiera. No debieron desafiarme». Eran palabras que revelaban su naturaleza hasta final. Epílogo. El legado de la voz del piso. El caso de Pilar Montes tuvo impacto profundo en Sonora y en conciencia nacional sobre violencia contra mujeres y sobre asesinatos seriales. Y particularmente, el incidente de la voz del piso se convirtió en leyenda que fue interpretada de maneras múltiples. Para algunos, particularmente Iglesia, fue ejemplo de intervención divina, de cómo justicia de Dios puede manifestarse incluso a través de fenómenos naturales para advertir a inocentes y exponer culpables. Para otros, particularmente científicos, fue ejemplo fascinante de cómo fenómeno acústico raro puede ser interpretado como sobrenatural, pero tiene explicación completamente natural. Pero para familia de Pilar y para muchos en comunidad, interpretación era más simple y más profunda. Catalina, primera víctima de Emiliano, había intentado advertir a Pilar, su sucesora, de destino que esperaba. Y aunque advertencia no fue escuchada a tiempo para salvar a Pilar, fue recordada y condujo eventualmente a justicia. El piso de la Iglesia de la Asunción fue reconsagrado después de que cuerpos fueron removidos y enterrados apropiadamente en cementerio. Pero área específica donde Pilar había estado, donde había escuchado la voz, fue marcada con placa. En este lugar, el 23 de mayo de 1886,
Pilar Montes escuchó advertencia que salvó su memoria, aunque no su vida. 3 mujeres asesinadas por Emiliano Castro fueron descubiertas bajo este piso. Que sus memorias adviertan contra violencia. Familia Montes estableció refugio para mujeres que escapaban de matrimonios abusivos, asegurando que futuras Pilares tendrían lugar donde ir cuando sintieran peligro. Y cada año, en aniversario de muerte de Pilar, misa especial es celebrada en Iglesia de la Asunción, misa donde nombres de Pilar, Catalina y Josefina son pronunciados en oración, donde historia es contada a nueva generación. Descansa en paz, Pilar Montes. Y descansen en paz Catalina Reyes y Josefina Vargas. Fueron víctimas de asesino serial que las vio como posesiones para controlar y eliminar. Pilar, escuchaste advertencia que venía del piso donde Catalina yacía enterrada, advertencia que te aterrorizó, pero que no pudiste escapar bajo presión de familia y sociedad. Tu muerte, 3 semanas después, expuso crímenes de tu asesino y reveló cementerio secreto que había creado bajo lugar sagrado. La voz que escuchaste, sea fenómeno acústico o intervención divina, se convirtió en símbolo de cómo víctimas intentan advertir a futuras víctimas, de cómo verdad busca salir a luz incluso desde tierra. Y tu historia permanece como advertencia sobre importancia de escuchar intuición, de investigar cuando algo inexplicable ocurre, y de tomar seriamente señales de peligro incluso cuando parecen imposibles. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte. Activa notificaciones. ¿Qué nos dice esta historia sobre importancia de investigar desapariciones de mujeres seriamente? Debemos reconsiderar eventos sobrenaturales como posibles señales de crímenes ocultos. ¿Y cómo podemos crear sistemas donde mujeres que sienten peligro puedan escapar antes de que sea tarde? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar la historia de la novia que escuchó su nombre en la tierra, de voz que emergió del piso de iglesia durante ceremonia matrimonial, advertencia que resultó ser profética cuando cementerio secreto fue descubierto bajo lugar donde advertencia había sido escuchada. Que memoria de estas 3 mujeres nos enseñe a escuchar advertencias, a investigar lo inexplicable y a proteger a quienes enfrentan peligro. Hasta el próximo caso.